Bueno, señor ministro, si es tan amable, gracias por atendernos. Un tema excluyente de gran convocatoria, si los hay, es este motín que se produjo hoy en la cárcel del expedido del Comcar. ¿Qué información tiene para brindarnos? Sabemos que la situación ya se ha solucionado, pero nos gustaría saber que usted nos contara un poquitito la génesis y el desarrollo de esa situación. No, eso no se lo voy a contar porque cuando estaba en desarrollo, antes que prosperara la negociación, nosotros ordenamos una investigación administrativa ajena al INR, por fuera del INR, y entonces yo tendré los datos cuando eso termine. Lo que sí les puedo decir, que me parece que es mucho más relevante que eso, es que los policías están bien de salud, no han tenido problema, han sido revisados en el hospital policial y está todo satisfactorio. ¿Se va a acceder a sus demandas, ministro? No, yo no tengo claro cuáles son sus demandas. Y yo lo que tengo claro es que mandamos una investigación y vamos a ver. Y después veremos cuáles son las demandas, cuáles son. Yo creo que no se trata de eso. Nosotros desde que estábamos con el tema estábamos viendo cómo terminaba esto. Ellos le pusieron la actitud y lo demás, y es lo último que le digo de esto, cuando termine la investigación administrativa le cuento. ¿Qué va a pasar, ministro, con los trasladadores? Cuando termine la investigación administrativa le cuento. No hubo heridos entonces, eso es lo importante. Cuando termine la investigación administrativa le cuento. Ministro, en función de la magnitud que tuvo la situación, que por lo menos se conoció hoy allí, en ese lugar, y teniendo en cuenta que no había antecedentes, por lo menos en los últimos tiempos, de revueltas de estas características, ¿se van a tomar algún tipo de medidas específicas qué medidas se puede llegar a tomar para prevenirlo, ¿no? Cuando termine la investigación administrativa le cuento. ¿No va a haber cambios en los protocolos de seguridad, señor ministro? Cuando termine la investigación administrativa le cuento. ¿Hay un plazo para que termine esa investigación? Cuando termine la investigación administrativa le cuento. Ya se ha iniciado. Cuando termine la investigación administrativa le cuento. Me van a seguir preguntando algo que ya tienen clarísimo que no les voy a responder. No sigan. Ministro, le cambio de tema. A propósito de cifras de delitos que se han conocido en las últimas 2 semanas, ¿hay novedades a propósito de ese tema? No se han conocido cifras de delito en las últimas 2 semanas. Lo que se ha conocido ha sido una afirmación hecha por la Fiscalía que tiene que ver con las formalizaciones. Y acá estamos confundiendo aserrín con pan rallado, porque nosotros no estamos hablando de formalizaciones, estamos hablando hace tiempo de la disminución de personas privadas de libertad desde noviembre en adelante. Hace 8 meses, 9 meses, un año, había 11.300 personas privadas de libertad. Hoy hay 9.980. Eso es a lo que nos referimos nosotros y no se pueden comparar formalizaciones y sacar estadísticas y porcentajes de las formalizaciones con las personas privadas de libertad. A nosotros lo que nos preocupa es la disminución de las personas privadas de libertad que han cometido delitos y luego no han sido llevados a la cárcel por esos delitos. La formalización es un concepto distinto al de procesamiento que existía con el código anterior, que se lleva una persona al juez, ahí se formaliza. Y el juez puede determinar que no va a tomar medidas, que va a hacer el juicio dentro de 4 meses y mientras tanto espera en libertad, puede determinar que cometió un delito, pero su pena es prisión domiciliaria. Hemos visto muchas prisiones domiciliarias con el delito de rapiña, que tiene un mínimo de 4 años de penitenciaría. Entonces nosotros no estamos comparando cosas diferentes, estamos afirmando, y lo digo para que la gente lo entienda claramente, estamos afirmando que de un tiempo a esta parte han disminuido muchísimo las personas privadas de libertad. Y no vamos a comparar eso con el concepto de formalización, que es otra cosa. ¿No está de acuerdo, ministro? Con respecto a la situación de las rapiñas, o más bien de los delitos, BTV Noticias accedió a cifras oficiales que se están manejando y que seguramente van a ser presentadas en julio. ¿Usted puede confirmar que realmente haya superado el 50% del crecimiento, por ejemplo, de las rapiñas?
Nosotros vamos a presentar las cifras en julio y en julio reafirmaré o desmentiré esa cifra. Ministro, devolviendo el tema anterior, ¿usted no está de acuerdo, aunque sea conceptualmente, con la tesitura de juicio abreviado o arreglo de partes que hoy instrumenta el nuevo código? No, le pregunto si desde el punto de vista conceptual y tomando en cuenta lo que usted está diciendo acerca de que hay menos personas privadas de libertad, ¿usted no está de acuerdo con la tesitura del nuevo Código de Procedimiento Penal que básicamente quiere instrumentar proceso abreviado o en todo caso arreglo de partes? No, yo estoy de acuerdo con la tesitura del nuevo código, o sea, estoy de acuerdo con el nuevo código. Lo que no estoy de acuerdo es resoluciones que se están tomando, a veces poniendo por delante el nuevo código. Yo el que haya acuerdo entre partes también estoy de acuerdo. Lo que no puede ser es que las personas que cometieron delitos que tienen un mínimo de 4 años y que a veces con agravantes, la pluriparticipación, el uso de armas, las lesiones, terminen en prisión domiciliaria. Entonces yo lo que digo es eso y no quiero comparar lo que nosotros estamos diciendo con el aumento de las formalizaciones porque confunde. Entonces, si no hubo disminución de personas privadas de libertad porque aumentaron las formalizaciones. No es así, pueden haber aumentado, pueden haber disminuido, no es lo que estoy comparando. Lo que ha disminuido y en una cantidad importante son las personas privadas de libertad que tendrían que estarlo por los delitos que cometieron. Y eso produce un aumento de delitos. Pero eso no es problema, según usted, del nuevo Código del Proceso Penal, sino de cómo se está aplicando entonces. Sí, y también estoy en contra de buscar responsabilidades en corporaciones. Culpa a los jueces, culpa a los fiscales, culpa a la policía. No se trata de eso. Se trata que jueces, fiscales y policías, que entendemos que esto hay que sacarlo adelante porque está en juego la seguridad de los ciudadanos, nos pongamos en línea en vez de buscar responsabilidades en corporaciones que no es culpa de las corporaciones. Lo de Zapatero a su zapato que dijo el fiscal de corte entonces no va. No, yo creo que no va porque en el sistema de seguridad hay mucha gente que tiene que articular y además no va porque el señor fiscal de corte se confundió, porque él tomó titulares de prensa y ustedes estaban cuando yo lo dije y yo dije que había gente que no estaba presa y debería estar y que había gente que podría estar en libertad y no estaba en libertad por defecto de las políticas de rehabilitación. Y él entendió que yo decía que se debía a resoluciones fiscales. Entonces, como entendió eso, salió a responderme cubriendo la responsabilidad de la Fiscalía y se confundió, porque yo no hablé de eso. Entonces, lo de zapatero a tus zapatos, cuando hay un sistema de seguridad, bueno, creo que hay que articular distintas actitudes para poder salir adelante. Ministro, discúlpeme la insistencia, ¿no? Pero ¿me puede cerrar el concepto que usted me estaba diciendo a propósito de las cifras presentadas de delitos que van a hacerse ahora en julio, considerando que según una versión oficial a la cual pudo acceder BTV Noticias, estas podrían haber aumentado un 57%, me refiero puntualmente a las rapiñas? Voy a desmentir o a reafirmar cuando demos la cifra, falta poco. Yo no quiero responder sobre cuestiones que son adelantos que nosotros no hicimos, o por lo menos yo no hice. Si alguien lo hizo, yo no lo hice, y voy a esperar a que demos las cifras y las demos completas. Ministro, señor, permítame, y tengo entendido que usted mantuvo reuniones con autoridades de la Fiscalía. ¿Esa intención de coordinar acciones entre los distintos actores se ajustó, se adelantó? Hace un tiempo, en el Consejo de Ministros, se resolvió crear un organismo coordinador de políticas en temas de seguridad que le integra Presidencia, el fiscal de corte y el ministro del Interior. Ya hemos tenido varias reuniones de esas. No ha habido una cumbre como algún medio largó hoy. Ha habido solamente reuniones
para tomar medidas en común, para pensar en común, y eso es lo que ha habido. Y se avanza, porque para avanzar en las políticas en común, y yo creo que se está avanzando. ¿Y esos aspectos con o sin Zapatero que han quedado acordados o entendidos, vamos a decir así? Sabe que cuando uno trata de coordinar en positivo, no se basa en diferencias que pueden haber habido en expresiones ante la prensa, además por haber entendido mal lo que se dijo. Si uno se pone a hablar de eso, no avanza en positivo, avanza en discutir diferencias que aparecieron ante la prensa. Y ese no es el cometido de ese organismo. El cometido es poner cuestiones en común, y las cuestiones en común que hayamos puesto no van a aparecer en un reportaje que me hagan a mí, va a aparecer cuando en conjunto las pongamos en movimiento. Ministro, ¿se sigue fijando como meta la posibilidad de disminuir las rapiñas en su gestión, independientemente de las cifras que van a aparecer en el próximo mes de julio, como usted señalaba? ¿Hay indicios de que se pueda acceder a esa posibilidad? Cuando ustedes me preguntaban por cuándo se iba a acceder, yo les decía que el objetivo es bajarlas y después veremos. Nosotros seguimos teniendo ese objetivo. Yo creo que nosotros hemos tenido 2 años trabajando de la misma forma con el PADO. El primer año bajó un 4,5% de las rapiñas. A septiembre del año pasado teníamos una baja del 13,5%. Ahí aparecieron 2 cosas, uno las tablets en la calle y otro el nuevo código del proceso penal, y cerramos el año con un 4% de baja. Es decir, que en 2 meses hubo un 9% de aumento. Entonces, cuando nosotros medimos lo que hacemos, incluso cuando estábamos en alza, metíamos una variable y a partir de la variable veíamos cómo evolucionaba. Y cuando cambiaba la curva de crecimiento, aunque siguiera creciendo, bajaba la curva de crecimiento, nosotros decíamos, bueno, por ahí va. Cuando durante 21 meses estuvo bajando todos los meses, casi 2 años seguidos, y se introdujo una variable, que fue el código del proceso, nosotros no le echamos la culpa al código, pero eso significa una sintonía entre fiscales, jueces y policías que no se alcanzó todavía. Se está alcanzando ahora, yo creo que ahora está mejorando, pero los 2 primeros meses fueron muy malos, enero y febrero fueron muy malos, y produjo lo que dije antes, una disminución muy importante de la cantidad de personas privadas de libertad, y eso repercute en los delitos. Creo que ahora se está ajustando. No sé cuánto se está ajustando, pero creo que se está ajustando. Y bueno, el objetivo de bajarla sigue y seguiremos trabajando en ese sentido. Ministro, y de confirmarse esa cifra, porque usted está diciendo que hubo una variable entre los primeros meses, ¿podría darse esa cifra del 57%? Pero ustedes tienen la costumbre de preguntarme de diferente manera la misma cosa. Cuando yo respondo la primera, aunque me cambien la forma de preguntarme, le voy a responder lo que le dije al principio. Y le dije, cuando demos la cifra lo confirmo o lo desmiento. Y si después todavía no solo me piden la confirmación de la cifra, sino ¿qué vamos a hacer? No, estamos hablando en serio. Perdón, la Fiscalía dijo que en octubre empezaron a crecer los delitos y no en noviembre con el nuevo código. De hecho, señala que los homicidios, el gran salto es en 2012, entre 2011 y 2012, y no ahora. ¿Cómo explican eso y qué respuesta se le puede dar? Yo me refería a 3 meses, no me refería a noviembre y diciembre. Dije, durante 21 meses son 12 meses del 2016 y 9 meses del 2017. Por lo tanto, quedan 3 en donde hubo crecimiento. El crecimiento de octubre es mínimo. El crecimiento de noviembre y diciembre no es mínimo, es muy importante. Y los homicidios tienen otra causa, que es el aumento muy grande de los homicidios entre delincuentes que se viene dando desde 2017 al principio. Y tienen una vía paralela a la de los... parecida a las rapiñas, pero tiene una diferencia. Y también han quedado homicidas libres a partir
de la aplicación del nuevo código y después se podrá discutir de quién, por qué, pero el que yo he puesto como ejemplo es el de San Luis. San Luis, todo el mundo sabe que los que fueron llevados a juez eran los responsables. Lo sabía hasta el juez. Y el juez dijo que no lo podía procesar porque no tenía las pruebas suficientes. Entonces, en el Código Viejo, si no había pruebas suficientes, no habían presentado pruebas suficientes, las pedía el juez. En el Código Nuevo, el juez no las pide. Esa es la modificación que le están haciendo en el Parlamento ahora, de que el juez pueda también pedir ampliación de pruebas. Se libró un homicida, a los 20 días mató a otro. Entonces, hay un problema. Ese problema no es culpa del código, se va a salir de eso poniendo los esfuerzos de todos sin acusar a corporaciones de ser los responsables. Y en ese caso, ministro, si para usted hasta el juez sabía esa situación, ¿por qué fue que no lo procesó por homicidio? Porque con el nuevo código lo que queda, digamos, establecido es que el fiscal acusa, el abogado defiende y el juez decide. Y si el juez dice que no tenía las pruebas suficientes, no lo procesó, no lo juzgó. Yo creo, pero es mi opinión, yo no soy juez, que podía dar prisión preventiva mientras se ampliaban pruebas. Pero eso no se hizo, pero eso queda claro en los cambios que le están haciendo al código en el Parlamento. Y lo dejamos acá porque ya está. Ministro, muy amable, muchas gracias.